Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante para las personas que están empezando a escalar y quienes dejaron sus prácticas debido a la situación actual por el tema del virus y desean poder quizá un poco aprender acerca de cómo encordarnos cuando nosotros queremos escalar una ruta. En el video del día de hoy les voy a enseñar, chicos, cómo poder realizar el nudo 8. Este nudo es el nudo estándar que se utiliza por la Federación Internacional de Alpinismo y Escalada, el cual se utiliza tanto para realizar la escalada deportiva y también para las actividades de alpinismo. El nudo 8 puede llevarse a cabo de distintas maneras, pero en este caso lo que nos convoca es el nudo 8 doble tejido, el cual debe pasar por nuestro arnés. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primero debemos tomar uno de los dos extremos de la cuerda que utilizaremos para escalar. Necesitamos aproximadamente 1 metro de cuerda, por lo que podemos extender nuestro brazo y llevar la otra parte de la cuerda hacia el hombro. Esto nos dará el largo suficiente para poder formar el bucle por el cual debemos pasar nuestro extremo de la cuerda. Y ahora debemos rodear completamente este bucle y poder introducir la punta de la cuerda en este para formar así una linda figura 8. Ahora vamos a calmarnos porque esta es solamente la primera parte del nudo. Ahora deberíamos pasar a tejerlo en el arnés. Pero antes de pasar a la segunda y última etapa de este nudo, quisiera mostrarles una manera alternativa de poder formar la figura 8, quizás que pueda resultarle un poco más práctica. Consideramos el metro de cuerda y formaremos el mismo bucle como expliqué en el paso anterior. Pero en esta ocasión debemos girar en 360 grados el nudo tal cual se le dan cuerdas a las cajas musicales en las películas de terror. Y finalmente tomamos el extremo de la cuerda y lo introducimos por el bucle para así formar la figura 8 como lo hicimos exactamente en el paso anterior. Ahora sí que ya estaríamos listos para proceder a tejer este nudo en nuestro arnés. Espera, fui muy rápido. No olvides retroceder el video y pausarlo en las partes que te hayas perdido. No tendrás el control de tu vida, pero al menos sí puedes tenerlo de este video. Ahora con nuestra figura 8 bien formada, procederemos a tomar el metro de cuerda restante y tomaremos el extremo para pasarlo por entre medio del bucle formado en el encordamiento de las perneras. Luego de esto debemos continuar con el recorrido de la cuerda y pasar el extremo por el bucle superior, es decir, por la anilla del cinturón lumbar. Una vez finalizado esto, pasaremos a la parte más difícil, que es tejer nuestro nudo 8, aunque no tan difícil como superar el hecho de que ella no te quiere. Pero en fin, continuemos. Ahora con la punta de nuestra cuerda debemos seguir exactamente el mismo circuito de nuestra figura 8 pero a la inversa. Ahora, ¿qué demonios significa eso? Ni puta idea. Pero esto es un video tutorial, así que puedes imitar lo que estoy haciendo en el video. Muy bien, ya casi hemos terminado de tejer nuestro 8 doble. Si llegaste a esto en un primer intento, no te creo. Se necesita mucha práctica para llegar a tejer este nudo sin que quede montado. ¿A qué me refiero con esto? Un cabo de la cuerda puede quedar montado sobre otro, haciendo que nuestro nudo no luzca del todo uniforme. Nuestro nudo debe quedar peinado, es el término que utilizan los titanes de la escalada para referirse a un nudo uniformemente correcto. Y para corregir esto solo debemos soltar un poco el nudo y corregir el cabo que ha quedado montado. Ahora, el hecho de que el nudo quede montado no significa que este pueda ser abatido fácilmente. En África, por ejemplo, no se acostumbra a dejar peinados los nudos. Pero bueno, es mejor no exponernos. Tratemos de que la escalada sea 100% segura siempre. Para finalizar nuestro nudo debemos dejar aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de cuerda restante. Esa es otra medida más de seguridad debido a que este nudo se va a ir apretando cada vez que el escalador caiga. Y lo que haremos básicamente es hacer el nudo pescador simple para que esta cola restante no nos vaya molestando al momento de ir enchapando a medida que vamos subiendo. Y es exactamente así como deberá quedar nuestro nudo. Ahora estamos listos para escalar. Te has consagrado como titana o titán por la comunidad escaladora. También podrás correr donde tus padres o donde tus abuelos para contarles que has aprendido algo nuevo. Bueno chicos, espero que les haya sido útil este video para quienes desean aprender un poco más acerca de cómo encordarse. No olviden practicar este nudo muchas veces en casa. Y por otra parte me gustaría mencionar que cuando ustedes ya realicen la práctica de este nudo y puedan hacerlo correctamente, no olviden consultar con alguien que ya tenga más experiencia
experiencia que ustedes escalando para que pueda cerciorar de que ese nudo esté hecho de manera correcta. Así que eso, chicos, me gustaría que en algún momento más adelante poder hacer otro tipo de video explicando otros nudos que son muy útiles al momento de escalar, principalmente los que se ocupan para desequipar la ruta y también para montar reuniones. Y antes de que se me vayan, si son nuevos por este canal, los invito a revisar el contenido. Si les gusta la escalada, por favor suscríbanse, no olviden dejarle un gran like a este video porque eso a mí me va a ayudar muchísimo. Y eso, chicos, espero que estén muy bien, cuídense mucho, cuiden a sus familiares, aprovechen este tiempo de poder entrenar también mucho, de fortalecer todos nuestros músculos complementarios de la escalada que nos van a permitir progresar al momento de retomarla y también evitar lesionarnos. Así que eso, chicos, un gran abrazo y nos vemos para la próxima.